La llamaron criminal, pero no era más que una niña de alma suave, cruzando la frontera con los pies heridos y el corazón hecho de papel. Su nombre. Nadie lo sabía con certeza. En los papeles la llamaron María X, pero en el pecho llevaba otro nombre, un nombre que solo Dios conocía. Y tal vez aquel bebé. El sol caía como castigo sobre el desierto, como si el cielo quisiera probar quién merecía seguir. Ella venía sola, barriga redonda, pulso agitado, y los ojos siempre mirando hacia atrás, huyendo de algo o corriendo hacia alguien. ¿Quién puede saber? Lo primero que perdió fue la sandalia, lo segundo, el aliento. Pero no se detuvo, porque no sabía parar, porque no podía volver, porque allá atrás quedaban nombres que todavía dolían. Siguió caminando hasta donde el camino se rompe, hasta donde el silencio suena más fuerte que el viento, y allí, en esa tierra seca, sin sombra ni testigo, el bebé decidió nacer, sin médico, sin manta, sin aplauso, solo el sonido de su respiración quebrada y el calor de su cuerpo, negándose a morir. Lo sostuvo entre las manos como quien sostiene su propio corazón, y lo envolvió en lo único que tenía, una camiseta vieja, descolorida, con olor a polvo, a sudor, a lucha, pero era todo lo que podía ofrecer. Cantó bajito, una canción que su abuela entonaba cuando el cielo se abría en tormenta, pero el bebé no lloraba, solo miraba, como si entendiera, como si supiera que este mundo no fue hecho para los pequeños. 3 días después, lo dejó, en una banca, de madera astillada, frente a una iglesia cerrada, con una nota, escrita con manos temblorosas: «Perdón, cuídalo, él no tiene la culpa», y se fue caminando, sin mirar atrás, con las manos vacías y el alma hecha trizas. Horas después, una anciana vio el bulto, pensó que era basura, pero la basura no respira, y aquel bulto respiraba. Llamaron a la policía, y la historia empezó a tomar nombres, títulos, juicios, pero nadie preguntó qué había perdido ella. Dijeron que fue abandono, que fue delito, que merecía castigo, y una jueza, blanca, fría, con labios rojos y ojos de hielo, pidió cárcel. «Estas mujeres siempre huyen de sus responsabilidades», dijo, sin temblarle la voz. Pero nadie preguntó por qué ella huía, ni qué significa correr con un hijo en el vientre y el miedo clavado en el estómago. La metieron presa. Y en el reporte oficial escribieron: «Inmigrante ilegal, madre ausente, peligrosa». Pero ella no era peligrosa, solo estaba cansada, y había aprendido que aquí hasta el amor de una madre se vuelve prueba en su contra. Si alguna vez te has sentido olvidada o culpable por simplemente intentar sobrevivir, quédate aquí conmigo. Esta historia no nació para ser bonita, nació para ser contada. La llevaron esposada, con la cabeza baja y los pasos arrastrados, como si el alma pesara más que el cuerpo. El oficial que la empujaba no dijo palabra, pero sus ojos hablaban. Decían: «Otra más», como si ella fuera número, estadística, carga. María no hablaba, no suplicaba, no gritaba, solo temblaba. En sus muñecas las marcas del metal, en la boca el sabor del silencio, y en los ojos una oración que nadie oyó. Al llegar a la celda, le arrojaron una manta gris, un colchón delgado como el papel, y una Biblia rota que alguien había dejado años atrás. Le faltaban páginas, le sobraban cicatrices. María se sentó en la esquina, con las piernas cruzadas, la frente sobre las rodillas y el corazón latiendo como tambor de guerra. Allí, por primera vez en días, lloró. No fue un llanto ruidoso, fue el llanto seco de las que ya no tienen lágrimas, el llanto contenido de las que saben que si gritan, nadie vendrá. Del otro lado del pasillo, una mujer le dijo en susurros: «¿Cómo se llama tu hijo?». María no respondió, porque no lo sabía, porque no había tenido tiempo de ponerle nombre. Lo había cargado 9 meses, lo había parido en el desierto,
Lo había entregado envuelto en su única prenda, pero nunca tuvo el derecho de llamarlo. Ni siquiera eso le dejaron. A la mañana siguiente entró la trabajadora social. Tenía cara de no querer estar ahí. Tenía prisa, tenía papeles, tenía frialdad. «¿Nombre completo?», preguntó sin mirarla. María apenas murmuró: «María de los Ángeles». Y luego bajó la cabeza, como si ese nombre no fuera suyo, como si lo hubiera heredado de la tristeza. La trabajadora social escribió, tachó y volvió a escribir. Después preguntó sin levantar la vista: «¿Dónde está el padre del niño?». El silencio respondió por ella. Después vino la jueza. Apareció como el frío en la madrugada, sin aviso, sin alma. Entró a la sala como si ya supiera el final. Llevaba una cruz en el cuello, pequeña, dorada, brillante, pero María la miró y supo que esa cruz no hablaba de compasión. Era adorno, no refugio. La audiencia duró 7 minutos, suficientes para declarar que el acto había sido deliberado, que abandonar a un recién nacido era criminal y que su estatus migratorio agravaba la situación. La jueza se inclinó hacia el micrófono y con voz firme dijo palabras que dolieron más que cualquier condena. «Ustedes siempre encuentran excusas, siempre corren, siempre dejan». Y en ese momento algo se quebró dentro de María. No gritó, no lloró, no se defendió, solo bajó los ojos y pensó en la camiseta, en la nota, en los dedos del bebé agarrando su pecho, una sola vez, antes de desaparecer. Pero lo que la jueza no sabía es que esa mujer no había dejado a su hijo, se había dejado a ella misma, y que esa oración sin nombre seguía viva en el aire. Y fue justo cuando salía de la sala, cuando escuchó algo, una voz, pequeña, lejana. No era humana, pero no venía de afuera, venía desde adentro. Aquella noche María no durmió. Cerró los ojos, sí, pero no para descansar, sino para huir. Y en esa oscuridad la vio, la camiseta, la misma que había envuelto al niño, colgada de una rama seca, empapada de lluvia, goteando sangre. En el sueño alguien la sacudía al viento, como bandera, como súplica, como testigo de algo que nadie quería ver. Y al fondo, una voz de niño. No tenía rostro, no tenía forma, solo un murmullo suave que decía: «Mamá, ¿me recuerdas?». María se despertó empapada, no de lluvia, sino de miedo, y de algo más profundo, culpa. En la celda la Biblia seguía abierta, página rota, versículo incompleto, pero una frase se mantenía clara, subrayada con lápiz: «No temas, porque yo estoy contigo». Y fue ahí, en el borde de su locura, que María hizo lo que no había hecho en años. Oró, no con palabras, con el cuerpo, con las manos apretadas contra el piso frío, con la espalda curvada como un árbol vencido por el viento. Oró por su hijo, por su alma, por no olvidar su olor, ni sus dedos diminutos, ni el silencio de aquel banco. Días después, una carta llegó. No tenía remitente, solo decía: «Para la madre del niño», y adentro una hoja de cuaderno doblada, escrita con tinta azul y letra infantil. «Él está bien, tiene hambre a veces, pero duerme tranquilo. Alguien lo carga en brazos, a veces canta, y cuando llora, se calma con tu camiseta». María la apretó contra el pecho, y por primera vez sonrió. Fue pequeña la sonrisa, temblorosa, como si pidiera permiso, pero fue real, porque en ese pedazo de papel había algo más fuerte que las rejas, más profundo que el juicio, más eterno que la condena. Había esperanza, pero mientras tanto, afuera, las cosas empezaban a cambiar. Un video, un comentario, una asistente social que ya no podía dormir, y un secreto enterrado en un cajón viejo, esperando ser encontrado. Y fue cuando abrieron esa gaveta que todo comenzó a girar. Nadie esperaba que aquella gaveta guardara tanto silencio acumulado. Estaba en una oficina olvidada, detrás de una pila de archivadores oxidados, donde las carpetas se apilan como cuerpos sin historia, y los nombres
Se pierden entre sellos y firmas. La abrió Lucía, la trabajadora social, la misma que había evitado mirar a María a los ojos, la misma que, aquella mañana en el tribunal, bajó la cabeza, cuando escuchó la frase «Ellas siempre huyen». Lucía no era mala, solo tenía miedo, miedo a perder su trabajo, miedo a decir lo que sentía, miedo a admitir que ese sistema no protege, castiga. Y esa culpa empezó a dolerle en el pecho, como si algo dentro de ella despertara, como si el eco del llanto del niño todavía flotara en su conciencia. Así que volvió al archivo, un viernes cuando todos ya se habían ido, y buscó la carpeta, la de María X, pero no fue la carpeta lo que le cambió la vida, fue lo que había debajo. Un pañuelo, pequeño, doblado con cuidado, con una flor bordada en una esquina, y en la otra, una palabra cosida a mano, mamá, y junto al pañuelo, una memoria USB. Lucía no entendía, pero algo en su pecho le dijo que lo viera, que escuchara. Lo conectó al computador viejo y la pantalla parpadeó. Era un video, corto, mal grabado, desde un celular escondido, y lo que mostró le quitó el aire. María, sentada en la sala de interrogatorio, descalza, con la camiseta en las manos, sangre seca en la frente y los ojos enrojecidos, frente a ella un agente, blanco, grande, con voz áspera, le decía una y otra vez, «Di que lo abandonaste, di que lo dejaste para escapar». María no respondía, solo apretaba la camiseta, como si fuera un escudo o una tumba. El agente insistía, subía la voz, golpeaba la mesa, y entonces ella habló, bajito, casi sin sonido. «No lo abandoné, lo salvé». Lucía pausó el video y se quedó en silencio, llorando, por dentro, por fuera, porque esa frase era verdad y nadie la había querido escuchar. Fue entonces cuando supo que tenía que hacer algo, que esa grabación no podía quedarse en esa gaveta, que esa mujer no era un caso más, y justo cuando fue a enviar el video a su jefa, el sistema colapsó, pantalla negra, acceso denegado, y una advertencia en rojo, contenido bloqueado por seguridad judicial. Lucía tembló, no solo por lo que había visto, sino por lo que significaba. Alguien no quería que esa verdad saliera a la luz, y justo cuando se levantó para buscar ayuda, alguien golpeó la puerta de la oficina 3 veces. No era un compañero, no era la limpieza, y en ese instante, Lucía supo que no estaba sola. La puerta no tenía cerradura, solo un pomo viejo, que tembló bajo los 3 golpes secos. Lucía no se movió. El corazón le latía tan fuerte que el sonido llenó toda la sala, como un tambor de guerra dentro de una niña que no sabía luchar. «¿Quién es?», preguntó. Silencio. Después, una voz, grave, sin apuro, como quien viene de lejos. «¿Usted trabaja en el caso de la mujer, la que dejó al niño en la banca?». Lucía no respondió. No podía. Sus manos buscaban el pañuelo en su bolsillo. Ese pedazo de tela se había vuelto ancla. La voz volvió. «Tengo algo que usted necesita ver». Abrió la puerta, y allí estaba, un hombre mayor, rostro duro, ojos oscuros como la noche después del incendio. Llevaba una gorra azul gastada y en el pecho, colgado por una cuerda, un crucifijo de madera, partido por la mitad. «¿Quién es usted?», murmuró Lucía. El hombre no respondió, solo entró, sacó una hoja arrugada de su chaqueta y la puso sobre el escritorio. «Ella me lo dio, antes de cruzar. Me pidió que si algo le pasaba, que lo entregara». Lucía abrió el papel, temblando. Era una carta, escrita con la misma letra que la nota del banco. Y en ella, la verdad que nadie había querido escuchar. «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy con él. No lo dejé por cobardía, lo dejé por amor, porque allá donde nos persiguen por tener acento, por rezar distinto, por tener la piel oscura, allá no hay espacio para madres sin papeles». Lucía dejó caer la hoja. Las lágrimas ya no eran discretas, eran océano, y el hombre
El de la cruz rota, le dijo en voz baja. Ella lo llamó Samuel. ¿Perdón? El bebé. Me lo dijo al oído cuando sangraba. Se llama Samuel por el que escucha la voz de Dios en la oscuridad. Lucía lo miró, y algo dentro de ella cambió. Ya no era solo una empleada, ya no era solo parte del engranaje. Ahora era testigo, cómplice de la verdad, portadora de una historia que ardía. Y fue entonces, justo entonces, que el hombre le entregó algo más. Un sobre pequeño, con un nombre escrito a mano, para el día en que me olviden. Lucía lo abrió. Dentro, una foto de María, sosteniendo al bebé, apenas nacido, en el desierto, con la camiseta envuelta y el mundo derrumbándose detrás. La imagen era todo. Era prueba, era lágrima, era testamento. Y justo cuando Lucía alzó la mirada, el hombre ya no estaba, como si nunca hubiera entrado, como si fuera un ángel cansado, que solo aparece cuando la verdad está por apagarse. Y en el silencio que quedó, Lucía entendió algo. Tenía que hablar, tenía que romper el miedo, tenía que mostrar el video, la carta, la foto. Pero no sabía que alguien más la estaba vigilando, porque en ese momento, una cámara secreta dentro de la oficina comenzó a grabar. La cámara no era grande, ni estaba a la vista. Era apenas un punto negro, escondido entre la esquina del techo y una viga carcomida. Pero lo que grababa era más que imágenes, era vigilancia, control, un susurro permanente que dice: sabemos lo que haces, sabemos lo que sabes. Lucía sintió ese peso, una presión en el pecho, como si 1000 ojos invisibles la escrutaran, y sus manos temblaban, pero no podía parar. No después de lo que había visto. Al día siguiente llevó la evidencia a su jefa, una mujer de rostro duro, con la mirada fría y calculadora. Esto no puede salir a la luz, dijo. Nos arriesgamos a perder todo. Lucía sintió que la esperanza se apagaba, pero una voz en su interior le recordó la carta, la foto, el pañuelo bordado con la palabra mamá. Esa voz le dijo: haz lo correcto. Mientras tanto, en la celda, María seguía guardando silencio. Cada oración era un suspiro, cada día una batalla interna. Pero había algo en su mirada, algo que no podían romper, la dignidad robada, que se negaba a morir. Y esa noche, cuando las luces se apagaron, María comenzó a escribir, con un lápiz prestado, en un pedazo de papel arrugado, una carta para su hijo, una promesa, una plegaria. Samuel, mi pequeño, aunque me hayan llamado criminal, aunque quieran apagar mi voz, mi amor por ti es mi justicia. Un día esto cambiará. Pero afuera, la jueza ya había recibido noticias, y su enojo se volvía tormenta, porque no toleraría que alguien cuestionara su sentencia, y mientras la tormenta crecía, una decisión inesperada se asomaba, porque a veces, en la oscuridad más profunda, aparece una luz que nadie espera. Lucía no podía dormir. La culpa le quemaba la garganta. Cada vez que cerraba los ojos, veía a María, sentada en esa celda fría, rodeada de sombras que no tenían nombre. El peso del silencio le rompía el alma. Una noche decidió romperlo. Fue a la oficina de su jefa, golpeó la puerta sin avisar. «Tenemos que hablar», dijo con voz temblorosa. «No puedo seguir guardando esto». Pero la respuesta fue un muro, un frío que calaba los huesos. «Si quieres conservar tu trabajo, olvida esa historia. La justicia ya habló». Lucía salió con lágrimas secas, con una rabia callada que comenzó a crecer. Esa misma noche tomó una decisión. Buscó una manera de enviar la grabación y la carta a alguien que pudiera escuchar, alguien que no tuviera miedo, alguien que pudiera cambiar el curso de la historia. Pero justo cuando estaba a punto de enviar todo, recibió un mensaje en su teléfono, un mensaje que decía: «Cuidado con lo que haces, no todos quieren que esa verdad salga». Y el miedo volvió. Pero esta vez no era para ella, era para María, para Samuel.
En la celda, María sentía que algo estaba cambiando, como si el viento llevara noticias, como si la esperanza se filtrara en el silencio, y en el corazón de la noche una oración surgió. No era la oración de una víctima, era la oración de una guerrera. Señor, dame fuerza para levantarme, dame voz para hablar sin miedo, y dame justicia, aunque el mundo me dé la espalda. Y en ese momento, la cruz rota en el cuello de aquel hombre pareció brillar, aunque nadie la viera. Una mañana gris, el silencio se rompió como vidrio quebrado. Un video apareció en las redes. No fue un acto casual, no fue un error, fue un mensaje. La grabación que Lucía había intentado guardar, la verdad que la jueza quiso ocultar, se esparció como fuego en pastizales secos. Los murmullos comenzaron, las preguntas. Los juicios cambiaron de dueño. En la corte, la jueza se levantó furiosa. Sus palabras eran cuchillas arrojadas en todas direcciones. Esto es un ataque al sistema. Intentan manipular la justicia con mentiras. Pero ya nadie podía callar. La prensa, las redes, las calles. Una ola de voces que gritaban por dignidad. María, desde su celda, escuchaba todo. No por la radio ni la televisión, sino por el rumor que llegaba a través de los guardias, y en su pecho una mezcla amarga, miedo, esperanza, cansancio, resistencia. El abogado, hasta entonces cansado y derrotado, renació con fuego nuevo, se convirtió en voz, en escudo, y la jueza, con su cruz dorada y su juicio frío, comenzó a perder terreno, pero el juicio no había terminado. No aún, porque en la penumbra alguien más movía las piezas, y justo cuando la balanza parecía inclinarse, una nueva revelación salió a la luz. Una carta, una confesión, una verdad que nadie esperaba. La carta llegó en un sobre doblado, con el papel amarillento y los bordes arrugados, como si hubiera viajado a través de tormentas, de silencios, de esperas que parecían eternas. No tenía remitente, ni firma clara, solo palabras escritas con tinta negra, manchadas por lágrimas no visibles, pero que pesaban como el plomo en el alma de quien las leía. Decía así: jueza, yo fui testigo, vi a María luchar contra el viento, contra el miedo, contra la desesperanza. Ella no abandonó a su hijo, ella lo protegió como pudo. Como una madre que, aunque sin papeles, tiene la dignidad tatuada en la piel. Ella es más que una estadística. Es carne y sangre. Es un corazón que late con fuerza. Y usted que lleva esa cruz dorada colgando del cuello, recuerde que también fue niña alguna vez, y que alguna vez sintió miedo. El sobre cayó sobre el escritorio de la jueza, como una piedra arrojada a un estanque muerto. Las ondas se extendieron, y esa carta, esa voz anónima, comenzó a hacer temblar el edificio de la justicia. Pero la jueza no reaccionó con palabras amables. Sus ojos se tornaron duros, y la cruz que llevaba pareció pesar más que nunca. Convocó una audiencia extraordinaria. El juicio estaba lejos de terminar, porque en ese sistema frío, una verdad no es suficiente para cambiar el destino de una mujer. Mientras tanto, María seguía en la celda, escribiendo cartas que nunca enviaría, pensando en Samuel, en la camiseta que lo envolvía y en el banco donde lo dejó. La prisión no borraba su dignidad, no podía hacerlo, porque ella sabía algo que nadie más entendía. La justicia no es solo castigo, es redención. Esa noche, mientras el viento azotaba las ventanas de la cárcel, María rezó con una fuerza nueva, no por la libertad, sino por la verdad, por el silencio roto, por la esperanza que no se rinde. Y justo cuando la audiencia extraordinaria comenzaba, la jueza hizo un anuncio que heló la sangre de todos. He decidido revisar mi sentencia. El silencio cayó, las miradas se cruzaron, y el aire se volvió pesado, como si el tiempo se detuviera en ese instante, pero lo que nadie esperaba fue la razón que dio, porque aquella mujer, con la voz dura, no habló de justicia, habló de miedo, y ese miedo podía cambiarlo todo.
La jueza se sentó en el estrado. La luz tenue proyectaba sombras en su rostro y en sus manos temblaba un papel. No era un papel cualquiera. Era la confesión de un miedo antiguo, un secreto guardado bajo la toga, bajo años de sentencias y frialdad. «No puedo negar que esta mujer me enfrenta», dijo en voz baja, casi un susurro, «porque su historia es la historia de muchas que no quiero ver. Ellas me recuerdan lo que elegí olvidar». El tribunal quedó en silencio. Un silencio pesado, como el aire antes de la tormenta. Ella continuó. «Viví en un barrio donde la ley no era igual para todos, donde las voces de piel oscura eran apagadas. Pero aquí, con esta cruz al cuello, me he protegido de mi propio pasado». Las palabras caían con peso, desnudando una alma rota. Una mujer que detrás del juez escondía su propio temor. Pero el sistema que sostiene esa toga, no estaba preparado para la fragilidad. Y esa confesión inesperada y humana puso en jaque a todos. Mientras tanto, en la celda, María sentía un cambio, no en las paredes ni en los barrotes, sino en sí misma. Había aprendido que la fuerza no era solo resistir, sino levantarse. No era solo callar, sino hablar cuando el miedo no lo permitía. Con manos firmes, escribió una carta para la jueza. No para pedir clemencia, sino para recordar. No somos números, no somos sombras, somos madres, hijas, luchadoras, y la dignidad, esa que usted dice defender, nos pertenece. Pero afuera, la tormenta no se detenía, porque el sistema no perdona a quien lo desafía, y alguien decidió hacerla pagar. Una orden de arresto, un castigo ejemplar, una prisión más dura. Y cuando la noticia llegó a María, el mundo se oscureció por un momento, pero en ese instante, la luz que había surgido no se apagó, porque la historia no es solo la que escriben los jueces, sino la que llevan las madres en su pecho. Y María se levantó, no para gritar, no para pedir, sino para estar completa, y entonces la puerta se abrió de golpe, y un hombre entró con una cámara. La puerta se abrió con estrépito, la celda se iluminó, pero no de esperanza, sino de sospecha, de amenaza. Un hombre entró con una cámara al hombro, la mirada dura como la piedra seca del desierto. No era un guardia común, era alguien que venía a documentar, a registrar, a exponer. María lo miró con ojos cansados. No había miedo, solo una calma inquebrantable, como la de la tierra que sabe que la tormenta pasará. El hombre comenzó a grabar. No palabras amables, no preguntas dulces, solo la realidad cruda. «Dime tu nombre», pidió, y María, con voz firme, respondió, «María de los Ángeles». No ocultaba su identidad, no buscaba esconderse, porque sabía que su verdad era más fuerte que las cámaras, más fuerte que los juicios, más fuerte que la prisión. La grabación siguió. Mostró las marcas en sus manos, los días sin dormir, el sueño interrumpido por el llanto de su alma. Y en medio de esa cámara que todo lo veía, María habló. Habló de Samuel, de la camiseta que lo envolvía, de la esperanza que nunca murió. Pero también habló del sistema, de la injusticia que la atrapaba, de la jueza que pedía cárcel sin escuchar, de la sociedad que condena sin perdón. El hombre dejó la cámara a un lado, como si esa verdad ya no necesitara más testigos. Y antes de irse dijo, «Esta historia va a llegar lejos, prepárate». María asintió. No era miedo lo que sentía. Era la certeza de que, aunque la oscuridad parezca eterna, el sol siempre vuelve a brillar. Pero fuera de la celda, algo se movía en las sombras. Una nueva amenaza, una voz que susurraba órdenes, porque hay quienes prefieren el silencio y harán lo imposible para mantenerlo. La noche se había instalado como un manto oscuro sobre la ciudad, pesada, silenciosa, un susurro lento que arrastraba secretos por las calles vacías. Pero en algún lugar dentro de esas sombras, un plan se tejía. Un plan que buscaba apagar la voz de María, el faro que empezaba a iluminar verdades enterradas bajo capas de miedo y prejuicio. Las luces del centro de detención parpadeaban,
mezclándose con el eco distante de sirenas y pasos apresurados. El calor de la tarde se había ido, pero el sudor frío de la incertidumbre calaba los huesos de quienes habitaban esas paredes. María, en su celda, sentía esa presión, como si una mano invisible apretara su garganta, intentando robarle el aliento, pero sin lograr arrancarle la fuerza que aún ardía en su pecho. Aquella carta, la grabación, la foto, se habían convertido en un incendio lento que empezaba a consumir los cimientos del sistema. Y los que mandaban en ese sistema no podían permitir que ese fuego se extendiera. Una noche, cuando las sombras eran más densas, un hombre vestido de negro entró sin permiso, sin ser visto por cámaras, como si la oscuridad misma lo hubiera cobijado. No era un guardia, no era un oficial, era un mensajero de la amenaza. Llevaba en las manos un sobre negro, sin remitente, sin palabras amables, solo una frase escrita con tinta roja: «Deja de buscar justicia, o la justicia te encontrará a ti». El sobre fue dejado sobre la cama de María, y con él un silencio más pesado que cualquier grillete. Ella lo recogió, lo abrió con dedos que no temblaban, porque sabía que no podía dejarse intimidar, pero en ese instante escuchó un ruido detrás de la puerta, un susurro, un golpe, un aviso. La celda se volvió fría como un sepulcro. El miedo, esa sombra que había conocido desde niña, volvió a acercarse. Pero María respiró hondo, y en esa respiración encontró su fuerza. Sabía que el silencio de los otros, el miedo de los que la rodeaban, no serían cadenas eternas, porque la dignidad, esa dignidad que le habían intentado robar, estaba más viva que nunca. Al día siguiente, en el tribunal, la jueza recibió noticias inesperadas. La presión pública crecía. Las voces que antes eran susurros, ahora eran gritos. Y en medio de ese ruido, ella decidió tomar un camino que nadie esperaba. Llamó a María, no para castigarla, no para condenarla, para ofrecerle algo que había sido negado por demasiado tiempo. Una oportunidad, una tregua, un camino hacia la libertad. Pero la libertad no es solo abrir las puertas, es también abrir el alma. Y María lo sabía, porque sabía que, para ganar esta batalla, tenía que ser más fuerte que el miedo, más fuerte que el silencio. Y justo cuando estaba a punto de responder, la sala se oscureció. Un corte de luz. Y en esa oscuridad, una pregunta quedó suspendida. ¿Estaba la justicia realmente dispuesta a escuchar? La oscuridad envolvió la sala de audiencias. No era solo la ausencia de luz, era un símbolo, una señal. En ese instante suspendido, cuando todo parecía detenido, las respiraciones se hicieron más audibles, los corazones más fuertes. María cerró los ojos, no para huir, sino para anclar su alma a la esperanza. El juez auxiliar encendió una linterna pequeña. La luz temblaba en sus manos, pero fue suficiente para que todos vieran. La jueza, aún en el estrado, respiró profundo. Sabía que estaba frente a un momento decisivo, no solo para María, sino para ella misma, para la justicia que representaba. Después de revisar toda la evidencia y escuchar el clamor de la sociedad, decido suspender la condena, dijo con voz firme, pero con un tinte de humildad. El murmullo recorrió la sala. La esperanza asomó sus dedos. Pero la sentencia no era libertad plena, era un camino duro, una prueba. María tendría que cumplir servicios comunitarios, participar en programas de apoyo y mantenerse alejada de cualquier problema legal. No era perfecto, no era justicia plena, pero era un paso que María recibió con dignidad, con la fortaleza que nace del sufrimiento silencioso. En su pecho, una oración que se hizo bandera. Señor, dame paciencia para seguir luchando y la fuerza para no perder la fe. Mientras tanto, Lucía, la asistente social, sentía que su vida cambiaba para siempre. Había decidido romper el silencio, arriesgarlo todo por una verdad.
Y aunque la sombra de la amenaza seguía cerca, ella sabía que no estaba sola, porque había muchas como María, muchas que aún luchaban, que aún buscaban justicia en un mundo que a veces no escucha. Y cuando la audiencia terminó, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría un sistema construido sobre prejuicios abrir realmente sus puertas a la esperanza? María volvió a su celda, pero no era la misma mujer que había entrado días atrás. El peso de la condena se había aligerado, pero el camino que le esperaba seguía siendo arduo. Cada noche, en el pequeño rincón donde dormía, escribía cartas que nunca enviaba, palabras que eran oraciones, promesas que eran un grito mudo. Sabía que su lucha no era solo por ella, era por Samuel, por las mujeres que habían sido silenciadas, por las madres que habían sido juzgadas sin ser escuchadas. El calor del verano comenzaba a ceder, dejando un aire fresco que entraba por la ventana con barrotes. Un aire que parecía traer promesas, pero también recordatorios. Recordatorios de que el sistema sigue frío, que la justicia es un camino lleno de piedras, que la dignidad a veces se roba en susurros. Pero María aprendió algo vital. No necesita gritar para ser escuchada, no necesita romper puertas para abrir caminos, porque su resistencia es un susurro que atraviesa muros, un fuego que no se apaga con agua ni con cadenas. Y en ese despertar silencioso, se levantó entera, sin gritos, sin súplicas, solo con la mirada fija en un horizonte que sabe que existe. Mientras afuera, las noticias empezaban a hablar de cambios, de reformas, de voces que ya no podían ser ignoradas. Y cuando la noche cayó, María miró al cielo desde la ventana. Poco a poco, las estrellas comenzaron a aparecer, y entre ellas una luz se hizo más fuerte, una luz que parecía cantar: «No estás sola, la justicia no es un sueño lejano, es un acto de fe». Y justo cuando una lágrima rodó por su mejilla, la puerta de la celda se abrió. Un guardia entró. «¿Tienes visita?», dijo. Y María supo que, finalmente, algo había cambiado. La puerta de la celda se abrió, y con ella, un aire nuevo penetró en el espacio pequeño y frío. No era solo el frescor del pasillo, era el anuncio silencioso de que la historia de María estaba a punto de cambiar. Frente a ella, no había jueces ni abogados. Había una mujer joven, con ojos cálidos y manos extendidas. Era la asistente social, Lucía, que por fin había encontrado el valor para estar allí, no como una simple funcionaria, sino como hermana, como portadora de esperanza. María se levantó, no con prisas ni con gritos, sino con la firmeza de quien carga en su pecho un fuego que ni la prisión pudo apagar. «Es hora», dijo Lucía, con la voz quebrada por la emoción, «de que salgas, de que el mundo te escuche, de que tu dignidad se convierta en verdad». Las palabras resonaron como un himno, un llamado, un acto de justicia que no llegó a través de la ley, sino a través del amor, de la resistencia silenciosa, de la fe que nunca murió. Al salir, María sintió el sol en la cara, el viento jugando con su cabello, la tierra firme bajo sus pies descalzos. Recordó la camiseta vieja, el banco donde dejó a Samuel, y el miedo que la había acompañado durante años. Pero ese miedo se deshizo como la niebla al amanecer, porque sabía que la verdadera libertad no estaba solo en romper cadenas, sino en recuperar la voz, en contar su historia, en transformar el dolor en esperanza. Y así comenzó a caminar sin prisa pero sin pausa, hacia un futuro incierto pero suyo, porque aunque el sistema la había encarcelado, no pudo encarcelar su alma. Y la historia de María se convirtió en viento, en fuego, en susurro que viaja por los cielos de papel hasta tocar corazones como el tuyo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja un comentario. Compártela con quien necesite escucharla, porque hay verdades que no se gritan, se susurran, hasta que el mundo entero comienza a escuchar. Fin.